Mi hijo me cortó de su vida durante 15 años, hasta que gané la lotería. Entonces me invitó a conocer a mi nieto. Lo que hice después, lo dejó en shock. Me desperté sola en mi cumpleaños número 65, igual que lo había hecho durante los últimos 15 años. El pequeño apartamento en Portland se sentía más vacío de lo habitual mientras me arrastraba hacia la cocina y preparaba mi café matutino. Una triste tarjetita estaba sobre mi mesa, de la iglesia, la única que se acordó. Junto a ella, la foto de mi hijo, Richard, congelado en el tiempo, hace 15 años. La última foto que tenía de él. Toqué su rostro a través del vidrio, recordando al niño que una vez no podía dormir sin mi beso de buenas noches, que se metía en mi cama durante las tormentas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo me convertí en la madre cuyo hijo fingía que ella no existía? Trabajar turnos dobles como enfermera después de que su padre se fue no fue una elección, fue supervivencia. Cada hora extra significaba que Richard podía tener los libros que necesitaba, el equipo deportivo, eventualmente, la matrícula universitaria, pagada completamente por mí. Pero para él, esas horas se tradujeron en abandono. Mi cautela financiera se convirtió en control, mi orientación en interferencia. El punto final llegó por 5,000 pesos. Esta es una oportunidad única en la vida, mamá. Y MedTech Solutions va a revolucionar el mercado. Sus ojos ardían con esa intensidad familiar, la misma mirada que había tenido con 3 anteriores apuestas seguras que se tragaron sus ahorros. No puedo, Richard. Ese dinero es para emergencias, le dije. Su rostro se endureció en algo que no reconocí. Siempre ha sido así. Controladora, desconfiada. ¿Cómo puedes decir que me amas, pero no confiar en mí? Es mi dinero lo que quieres, no mi amor. Respondí, palabras que he lamentado cada día desde entonces. Tomé una decisión esa mañana, en mi cumpleaños. No más aniversarios solitarios. 3 horas después, estaba estacionada frente a su casa en Seattle, una hermosa casa de 2 pisos en un vecindario que nunca podría haberme permitido con el salario de enfermera. A través de la ventana, pude ver globos. Por supuesto. Compartíamos el mismo cumpleaños. Mi hijo cumplía 40 años hoy. Mis manos temblaban mientras tocaba el timbre. La risa dentro se detuvo de inmediato. Se oyeron pasos. Y luego, Richard. Viéndose exitoso con su suéter caro, su rostro endureciéndose al instante al verme. ¿Qué estás haciendo aquí? Las palabras cayeron como hielo entre nosotros. Antes de que pudiera responder, una mujer apareció a su lado, Vanessa. Su esposa. Me evaluó con un desprecio frío. Hoy no es un buen momento, dijo Richard, cerrando ya la puerta. Pero no antes de que alcanzara a ver a un niño corriendo por la sala. Un niño que nunca había conocido. Mi nieto. Por favor, susurré. Solo quería desearte un feliz. No eres bienvenida aquí. Pensé que eso ya estaba claro. La puerta se cerró en mi cara, dejándome sola en el porche, las lágrimas cayendo por mis mejillas, mientras la fiesta continuaba adentro, sin perder el ritmo. 15 años de separación y mi propio hijo no pudo darme 5 minutos en nuestro cumpleaños compartido. Manejé de regreso a casa, preguntándome qué dolía más, ser rechazada de nuevo, o saber que había un niño allí, que ni siquiera sabía que yo existía. Pasaron los meses. Intenté enterrarme en trabajo voluntario en la biblioteca local, donde las páginas que necesitaban ordenarse no te juzgaban, ni te rechazaban. Ahí fue donde conocí a Eleanor, una elegante abogada jubilada, con ojos agudos que no se perdían nada. «Estás cargando algo pesado», dijo una tarde, deslizándose en la silla frente a mí. Reconocí la mirada. Al principio, evadí. Pero algo en el enfoque directo de Eleanor atravesó mis barreras. Pronto, le estaba contando todo. Richard, el distanciamiento, el desastre de mi cumpleaños. ¿Has intentado escribirle?, preguntó.
Me reí con amargura. Cartas, correos, tarjetas de cumpleaños, 15 años de intentos. Todas devueltas sin abrir o completamente ignoradas. Eleanor asintió pensativa. Pero has escrito la verdad. No lo que crees que él quiere escuchar, sino la verdad cruda. Esa noche, escribí a mano hasta que se me acalambraron los dedos. Volqué todo en esas páginas. Como mi naturaleza controladora venía del terror, el terror de perderlo, como perdí a su padre. Como verlo desde la distancia, a través de conocidos en común, había sido mi única conexión con su vida. Cuánto deseaba desesperadamente conocer a mi nieto. Sin excusas. Solo verdad, y una disculpa. 3 semanas después, llegó un sobre Manila. Mis manos temblaban mientras lo abría, la esperanza subiendo como una burbuja ingenua. Dentro estaban los pedazos rotos de mi carta, rasgada como confeti irregular. Una nota adhesiva amarilla decía simplemente: deja de intentar entrar en nuestras vidas. Me quedé inmóvil, los pedazos rotos de mi corazón esparcidos en mi regazo, igual que la carta. En el armario de mi dormitorio había una caja con 15 años de regalos de cumpleaños no enviados, para un nieto que no me conocía. Esa noche, añadí la carta rota a la colección. En la biblioteca al día siguiente, escuché a un conocido en común mencionar que a Richard lo habían ascendido a vicepresidente de marketing en Brick Pass Industries. No en MedTech Solutions, la empresa para la que quería mis 5,000 pesos. Una rápida búsqueda en Internet reveló que MedTech había quebrado 2 años después de nuestra pelea. La curiosidad me llevó más profundo en línea. Las redes sociales de Richard mostraban una vida cuidadosamente curada, una hermosa familia de vacaciones en lugares exóticos. Debajo de una foto en la playa, su pie de foto decía: celebrando mi ascenso. ¿Quién necesita familia cuando tienes éxito? Cerré mi portátil, una extraña calma se apoderó de mí. 15 años de rogar por migajas de afecto eran suficientes. Iba a dejar de luchar por alguien que me había borrado tan completamente de su historia. Esa noche, tomé todas las cartas y regalos no enviados y los guardé en un contenedor de almacenamiento. No los tiré. No estaba lista para eso. Pero reconocí que pertenecían a una realidad que nunca existiría. Es hora de empezar a vivir para mí, susurré a la habitación vacía. No tenía idea de lo dramáticamente que esa decisión cambiaría todo. 1 año después, apenas reconocía mi vida. Mi pequeño círculo de amigos había crecido. Me uní a un club de lectura a través de la biblioteca. Incluso probé la aeróbica acuática por insistencia de Eleanor, aunque seguía diciendo que era solo salpicaduras glorificadas. ¿Algo más?, preguntó el cajero en el mercado de Morgan mientras terminaba de pagar mis compras. Señaló la vitrina de boletos de lotería. El premio está en 220 millones, todos están comprando boletos. Nunca jugaba a la lotería. Demasiados años viendo a pacientes perder el dinero del alquiler en juegos de azar me habían desilusionado. Pero algo, tal vez el hito de sobrevivir 1 año completo sin contactar a Richard, me hizo detenerme. ¿Por qué no? Un boleto, dije, entregando $2. El boleto permaneció olvidado en mi bolso, hasta 3 noches después, cuando encendí distraídamente las noticias de la noche durante la cena. La voz del presentador interrumpió mis pensamientos. Los números del Powerball de esta noche son. Mis manos se congelaron a medio bocado cuando los números aparecieron en la pantalla. Lentamente, busqué en mi bolso, extrayendo el boleto arrugado. Revisé 1 vez. 2 veces. 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír al presentador confirmar. Había un solo ganador en Portland, Oregón. Permanecí inmóvil en mi silla hasta la medianoche, mirando fijamente el boleto. 220 millones de dólares. No era real. No podía ser real. Pero lo era. El abogado que contacté al día siguiente parecía igualmente atónito.
Señorita Wilson, ¿entiende que esos son 128 millones después de impuestos, como pago único? Asentí, aún entumecida. Oregón permite que los ganadores mantengan algo de anonimato reclamando a través de fideicomisos o compañías LLC, explicó. El nombre será de dominio público, pero podemos crear algo genérico. Mientras él detallaba el proceso, surgió un recuerdo. El rostro de Richard cuando le negué esos 5,000 pesos. Su amargura, por no confiar en su criterio. Y ahora, aquí estaba yo, tratando de procesar más dinero del que podía comprender. No tienes idea de cuántas personas saldrán de la nada, advirtió el abogado. Familia que no has visto en décadas, de repente recordará cuán cercanos eran. Familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. El rostro de Richard pasó por mi mente, seguido del vistazo de mi nieto que alcancé a ver, antes de que me cerraran la puerta en la cara. Una sensación extraña se apoderó de mí. No era emoción, ni siquiera felicidad, sino algo más agudo. Durante 15 años, había estado impotente, rogando por migajas de atención. Ahora, por primera vez, yo tenía las cartas. Establezca el fideicomiso, dije en voz baja. Y me gustaría hablar sobre cómo mantener esto lo más privado posible. Al salir de su oficina, al dar un paso hacia la brillante luz del sol de Portland, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. Pasaron 6 meses mientras seguía las recomendaciones de mi asesor financiero. Establecí el fideicomiso familiar Wilson para recibir las ganancias de la lotería, manteniendo un perfil bajo. Exteriormente, nada cambió. Seguía siendo voluntaria en la biblioteca, vivía en mi apartamento, y conducía mi Honda de 10 años. Eres la ganadora de lotería más disciplinada que he visto, comentó Eleanor mientras tomábamos café. Como mi única confidente, ella me había observado planificar meticulosamente, mientras rechazaba los gastos típicos de los ganadores de lotería. Aprendí disciplina criando a un hijo con el salario de enfermera, respondí. Además, los gastos llamativos atraen atención. Me permití una sola indulgencia cuidadosamente calculada, una casa modesta pero hermosa de 3 habitaciones en un tranquilo vecindario de Portland. Para explicar la compra a conocidos, mencioné casualmente la venta de una propiedad familiar en el Medio Oeste que había estado envuelta en disputas legales durante años. 6 meses después de reclamar mis ganancias, estaba organizando libros en la biblioteca cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Mi corazón dio un vuelco al ver el remitente. Richard Wilson. Mamá, ha pasado un tiempo. Supe por Sarah Miller que te mudaste a una casa más bonita. ¿Todo bien? Quizás podríamos hablar algún día. 15 años de silencio, y ahora, este mensaje casual, como si hubiéramos hablado la semana pasada. Me apoyé contra la estantería, con las manos temblando. Esa noche, investigué Brick Pass Industries y descubrí que estaban envueltos en un escándalo de ética de marketing. Varios ejecutivos estaban siendo objeto de una investigación interna. El nombre de Richard aparecía en múltiples artículos. La coincidencia era demasiado perfecta para ser solo eso. El repentino interés de Richard después de 15 años. Justo cuando su vida profesional se estaba desmoronando. Y justo después de enterarse de que tal vez había recibido algo de dinero. Elaboré una respuesta cuidadosa. Richard, es un gusto saber de ti. Sí, vendí una propiedad familiar y me mudé a un vecindario más seguro. ¿Cómo están tú y tu familia? Su respuesta llegó en cuestión de minutos, más cálida, más extensa. Mencionaba su desafiante situación laboral, e introducía a mi nieto. Nathan tiene 12 años ahora. Siempre ha querido conocer a su abuela. ¿Quizás podríamos almorzar algún día? ¿Siempre ha querido conocerme? El niño que no sabía que yo existía, hasta que Richard necesitó algo. Miré el teléfono, una extraña calma se apoderó de mí. Durante 15 años, habría dado cualquier cosa por esta invitación.
Ahora, se sentía vacía. Transparente. Aún así, estaba Nathan. El inocente en todo esto. Un niño que merecía conocer a su abuela, sin importar los motivos de sus padres. Me encantaría, respondí, mientras mi mente comenzaba a formar un plan. El restaurante Harbour View de Seattle fue la elección de Richard, lo suficientemente exclusivo como para impresionar, con ventanas de piso a techo que mostraban la bahía de Elliot. Llegué temprano, vestida de manera simple pero elegante, con un vestido azul en el que me había dado el gusto de gastar. Mi única concesión visible a mi nueva riqueza era mi auto. Un Volvo SUV nuevo que justifiqué como más seguro para posibles visitas de un nieto. Richard, Vanessa y Nathan llegaron puntualmente. Richard se veía más delgado de lo que recordaba, la tensión marcaba su apuesto rostro. Vanessa estaba perfectamente arreglada, con ropa de diseñador que no lograba ocultar su mirada calculadora. ¿Y Nathan? Mi corazón se apretó al verlo, alto para sus 12 años, con los ojos de Richard y una expresión cautelosa que me rompió el corazón. Nathan, dije suavemente, resistiendo el impulso de abrazarlo. Estoy tan feliz de finalmente conocer a usted. El niño miró con incertidumbre a su padre antes de extender la mano formalmente. Mucho gusto en conocerla también, señora Wilson. Puedes llamarme abuela, ofrecí. O Margaret, si eso te resulta más cómodo. Richard nos condujo a nuestra mesa, dominando inmediatamente la conversación con historias sobre los logros académicos de Nathan y sus victorias deportivas. Todo contado como si estuviera presentando un currículum en lugar de describir a un niño. Durante el almuerzo, Richard y Vanessa me bombardearon con preguntas sobre mi ganancia por la propiedad familiar. Debe haber sido significativa para poder pagar ese vecindario, comentó Vanessa, mirando mis joyas simples como si evaluara su valor. Desvié la conversación, enfocándome en cambio en Nathan. ¿Qué materias te gustan en la escuela? Sus ojos se iluminaron. Ciencia e historia. De hecho, estoy haciendo un proyecto sobre patrones de inmigración. Mi maestro dice que Nathan sobresale en todo, interrumpió Richard. El mejor de su clase, como lo fui yo. Noté cómo los hombros de Nathan se encogieron ligeramente ante la interrupción, como su entusiasmo se apagó. Me recordó dolorosamente a Richard a esa edad, cuando su padre menospreciaba sus logros. Cuando llegó la cuenta, Richard se dio palmaditas en los bolsillos de forma teatral. Parece que dejé mi billetera en mi otra chaqueta. Sonreí plácidamente, notando el reloj caro que aún llevaba en la muñeca, y pagué la cuenta sin comentario. En el estacionamiento, Richard mencionó casualmente. Estamos pasando por un momento difícil. La empresa se está reorganizando, y la matrícula de la escuela privada de Nathan vence pronto. Asentí sin comprometerme. Estoy feliz de que estemos volviendo a conectarnos. Mientras Richard y Vanessa discutían algo junto a su auto, Nathan se acercó a mí con cautela. No pareces enferma, dijo en voz baja. ¿Enferma? Miró nerviosamente hacia sus padres. Papá dijo que tenías una enfermedad cerebral que te hacía estar confundida y débil. Por eso nunca venías ni llamabas. Mi corazón se congeló. Antes de que pudiera responder, Richard llamó bruscamente a Nathan. El niño rápidamente tomó mi teléfono, escribió algo y corrió de vuelta con sus padres. Mientras conducía de regreso a casa, revisé mi teléfono. Nathan había agregado su información de contacto con un simple mensaje. ¿Podemos hablar alguna vez? Las lágrimas nublaban mi visión, pero ya no eran de tristeza. Eran de algo mucho más peligroso. Rabia. Richard aumentó el contacto en las semanas siguientes a nuestro almuerzo, cada mensaje disfrazaba apenas referencias a sus dificultades financieras. Mientras tanto, desarrollé una relación cuidadosa con Nathan a través de mensajes de texto, nunca contradiciendo directamente las mentiras de Richard, pero compartiendo historias de mi trabajo voluntario activo y viajes con amigas. ¿De verdad escalaste el monte O del año pasado?, me escribió Nathan una noche.
Papá dijo que tu condición hacía difícil incluso que caminaras a veces. La vista desde la cima era impresionante, respondí, adjuntando una foto mía en Timberline Lodge. Siempre me ha encantado hacer senderismo. Su respuesta llegó rápido. Entonces papá debía estar confundido. Una tarde, Nathan mencionó su próxima presentación de historia. Es sobre patrones de inmigración, incluyendo cómo tus padres llegaron a América. Ojalá pudieras venir, pero es un jueves del próximo mes. Mi pulso se aceleró. Podría conducir hasta allá para verla. ¿En serio? Puedo ponerte en la lista de visitantes. Cada estudiante tiene 4 espacios familiares. El día de la presentación, llegué a Seattle Prep una hora antes, con el corazón latiendo con fuerza, mientras firmaba en la recepción. La recepcionista sonrió amablemente. Usted debe ser la abuela de Nathan. Está tan emocionado de que haya venido. En el pasillo, conocí al señor Collins, el profesor de historia de Nathan, quien me estrechó la mano con entusiasmo. Señora Wilson, Nathan nos había contado que tal vez vendría. Es maravilloso conocerla finalmente. ¿Finalmente? Pregunté. Bueno, sí. Después de todos estos años escuchando sobre su condición, es increíble verla tan bien. Nathan hizo todo un proyecto sobre enfermedades neurodegenerativas el año pasado, basado en su experiencia. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Mi condición? El señor Collins se mostró repentinamente incómodo. La demencia de aparición temprana. Richard explicó en cada reunión de padres que usted no podía viajar ni manejar situaciones sociales. Nathan incluso recaudó dinero para la investigación. Se detuvo, al ver mi expresión. ¿Usted, no lo sabía? Me apoyé contra la pared para estabilizarme. Richard no solo me había eliminado de sus vidas. Había creado una ficción elaborada, retratándome como mentalmente incompetente. Mientras yo enviaba tarjetas y cartas, rogando por ser incluida. Él le decía a todos, incluso a mi propio nieto, que estaba demasiado enferma para funcionar. Las presentaciones comenzaron antes de que pudiera procesar esta revelación. Me senté rígidamente en la última fila, viendo a Nathan hablar con confianza sobre la historia de su familia, hechos que yo había compartido en mis mensajes, hábilmente integrados en su narrativa. Cuando me vio, su rostro se iluminó brevemente, antes de regresar a su presentación. Después, mientras las familias conversaban en el pasillo, vi a Richard y Vanessa entrar, escaneando la multitud. El rostro de Richard se puso pálido al verme, hablando con el señor Collins. ¿Qué estás haciendo aquí, siseó, apartándome a un lado? Nathan me invitó, respondí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. ¡Qué interesante! El señor Collins mencionó mi condición, la demencia que llevas años describiendo a todos. Los ojos de Richard se movieron rápidamente por el salón. Este no es el lugar. No, estuve de acuerdo, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. No lo es. Pero lo vamos a hablar, Richard. Mientras me alejaba, Nathan me alcanzó, radiante. Viniste. Lo abracé, nuestro primer abrazo. Por encima de su hombro, capté la mirada de Richard, fría y calculadora. Las líneas habían sido trazadas. Y por primera vez en 15 años. No era yo quien estaba en desventaja. Él le dijo a todos que tenía demencia. Eleanor. Eleanor casi derramó su té cuando le conté la revelación de la escuela. Eso es monstruoso, Margaret. Asentí, el impacto había dado paso a una furia hirviente que apenas reconocía en mí misma. Mientras yo enviaba tarjetas y regalos. Él le decía a Nathan que estaba demasiado enferma para siquiera saber quién era. Eleanor dejó su taza con la precisión de alguien que contiene la ira. ¿Cuál es tu siguiente paso? No lo sé, admití. Parte de mí quiere exponerlo. Contarle todo a Nathan. Pero eso solo lastimaría al niño. ¿Y la otra parte?
La miré fijamente. Quiere entender hasta qué punto llega todo esto. Al día siguiente, Eleanor me puso en contacto con Martín Reeves, un investigador privado discreto cuyos servicios había utilizado durante su carrera legal. Solo recopilación de información, me aseguró. Nada ilegal. Los hallazgos de Martín superaron mis peores sospechas. Richard se estaba ahogando en deudas, una hipoteca por encima del valor de la casa, tarjetas de crédito al máximo, préstamos con intereses altos. El escándalo de BrickPass involucraba campañas de marketing que exageraban beneficios y minimizaban efectos secundarios de ciertos medicamentos, con la firma de Richard en las aprobaciones. Está enfrentando una posible destitución, explicó Martín. La empresa está llevando a cabo investigaciones internas, antes de que intervenga la FDA. Lo más inquietante fue lo que Martín encontró en los registros escolares de Nathan. Richard y Vanessa habían solicitado su traslado a una escuela internacional en Vancouver, Canadá. La solicitud requería un depósito considerable y prueba de residencia canadiense en un plazo de 30 días. Estaban planeando huir, usando mi dinero. La presión de Richard se intensificó. Sus insinuaciones se volvían menos sutiles. La escuela de Nathan está aumentando la matrícula, mencionó durante una llamada. Y con el mercado inmobiliario como está, podríamos tener que reducir drásticamente. Durante una videollamada, supuestamente para que Nathan me mostrara su proyecto de ciencias, Vanessa dejó accidentalmente folletos de inversión visibles en el fondo, con desarrollos inmobiliarios en Vancouver. Mantuve mi fachada de simpatía ignorante mientras tendía mi trampa. Mencioné mi visita planificada a un asesor financiero, para ajustar mi testamento e incluir a Nathan. Y organicé para que Vanessa accidentalmente viera estados de cuenta bancarios sustanciales en mi bolso durante una breve reunión para tomar café. Mostraban solo una fracción de mi riqueza, pero suficiente para atraparlos por completo. Esto está mal, susurré a Eleanor después de describir mis manipulaciones. Me estoy volviendo tan calculadora como ellos. Ella apretó mi mano. La diferencia está en tu objetivo final. Ellos quieren usarte y desaparecer. Tú quieres proteger a Nathan, y posiblemente reconstruir algo real. Esa noche, Nathan me escribió un mensaje. Mamá y papá pelean mucho. Los oí hablar otra vez sobre Vancouver. Papá dice que tú eres la solución para todo, si logras cerrar el trato pronto. ¿Qué significa eso? Miré fijamente mi teléfono, con el corazón roto por ese niño, atrapado en los planes de sus padres. Fuera lo que fuera que pasara después, Nathan merecía algo mejor. No estoy segura, cariño, respondí. Pero no te preocupes. Te prometo que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. No era una promesa que rompería. No como las que Richard había estado haciendo todos estos años. Agradezco que hayas hecho tiempo para cenar, solo nosotros dos, dijo Richard, su sonrisa no alcanzando del todo sus ojos. Había elegido otro restaurante caro en Seattle, muy por encima de lo que su situación financiera debería permitir. Por supuesto, respondí, estudiando a mi hijo al otro lado de la mesa. A la luz tenue, aún podía vislumbrar al niño que había criado, un destello debajo de la máscara del hombre desesperado en el que se había convertido. Richard se lanzó en un discurso obviamente ensayado sobre la reconciliación familiar, cuidadosamente elaborado para tocar mi fibra sensible. He sido demasiado orgulloso, admitió con una humildad practicada. Apegándome a viejos agravios, cuando deberíamos unirnos como familia. Asentí alentadoramente, notando cómo sus ojos se desviaban hacia mi bolso junto a la mesa. Nathan te adora, continuó. Habla de ti constantemente. Tener a su abuela en su vida ha significado mucho. Valoro nuestra relación, dije con sinceridad. Es un niño extraordinario. Richard se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mamá, he querido hablarte de algo importante, una oportunidad que podría resolver varios problemas a la vez. Aquí viene, pensé.
Estoy iniciando un nuevo emprendimiento, una firma de consultoría enfocada en el cumplimiento de normativas en marketing farmacéutico. La ironía, ¿verdad? Rió, sin humor. Con mi conocimiento interno de lo que no se debe hacer, podría ayudar a las empresas a navegar las regulaciones éticamente. Mantuve una expresión interesada mientras detallaba su plan de negocios. Notando cómo los costos iniciales proyectados convenientemente coincidían con su nivel actual de deudas. Te estoy ofreciendo una oportunidad para invertir en algo significativo, concluyó. No solo un negocio con excelente potencial de retorno, sino en el futuro de nuestra familia. Si ayudas con esta iniciativa, y tal vez también con nuestros desafíos actuales de liquidez, te prometo que serás una parte permanente en la vida de Nathan. Mi hijo estaba literalmente vendiendo el acceso a mi nieto. No estás pidiendo caridad, repetí sus propias palabras. Estás ofreciendo una sociedad, en los negocios y en la familia. Asintió con entusiasmo. Exactamente. Y estaríamos cerca, bueno, relativamente cerca. Oh, Vancouver tiene un sector biotecnológico emergente. Nathan ya está en la lista de espera para la Cambridge International Academy allí. Es muy exclusiva, solo acepta 50 estudiantes por grado. Tenemos que asegurar su lugar con un depósito antes de la próxima semana. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo. Vancouver, Columbia Británica. Es un gran cambio. Un nuevo comienzo, dijo con suavidad. Para todos nosotros. Podrías visitarnos cuando quieras. Justo como Martín había descubierto. Planeaban tomar mi dinero. Y huir al otro lado de la frontera. Necesitaré pensarlo, dije con cautela. La sonrisa de Richard se tensó. No tardes demasiado. Estas oportunidades tienen plazos. Esa noche, apareció un mensaje de texto de Nathan. Abuela, escuché a mamá y papá peleando después de que te fuiste. Papá dijo que necesitan cerrar el trato con la vieja antes de que cambie de opinión. Creo que se referían a ti. Están hablando de mudarse a Canadá, pero no me han dicho nada. Por favor, no les digas que te dije esto. Me senté en la oscuridad de mi habitación, una calma extraña apoderándose de mí. Durante 15 años, había llorado la pérdida de mi relación con Richard. Ahora, lamentaba algo diferente. El hombre que pensé que era mi hijo. Era hora de terminar con esta farsa. Estoy muy contenta de que hayan podido venir todos el fin de semana, dije, dando la bienvenida a Richard, Vanessa y Nathan a mi casa en Portland. Había sugerido que vinieran para discutir mi decisión de inversión, un anzuelo al que no pudieron resistirse. Mi nueva casa era cómoda, pero no extravagante, una elección deliberada para mantener mi historia. Aún así, noté cómo los ojos de Vanessa catalogaban cada objeto, calculando mentalmente su valor. ¡Qué lugar tan bonito, mamá!, dijo Richard, con la mirada detenida en las obras de arte originales en mi recibidor. Vaya mejora con respecto a tu apartamento. La venta de la propiedad familiar funcionó bien, respondí vagamente. Nathan, ¿te gustaría ver la habitación que preparé para ti? Hay un telescopio en el balcón, tenemos una vista clara del monte Ood en los días buenos. Durante el fin de semana, observé detenidamente a Richard y Vanessa. Interpretaron los roles de padres amorosos, cuando creían que los estaba observando. Pero en momentos desprevenidos, su impaciencia con Nathan era evidente. Interrumpían sus historias, desestimaban sus intereses, se intercambiaban miradas de fastidio cuando él hacía preguntas. Cuando estaba a solas conmigo, Nathan se relajaba visiblemente, su tartamudeo nervioso desaparecía, su pasión por la ciencia y la historia emergía en conversaciones animadas. Me recordaba tanto a Richard a esa edad. Antes de que la amargura echara raíces. El sábado por la tarde, mientras Richard y Vanessa salían a caminar, en realidad, sospechaba que era una sesión estratégica. Nathan me mostró un folleto que había encontrado en el maletín de su padre.
Cambridge International Academy, dijo, señalando las fotos de un imponente edificio en Vancouver. El maletín de papá estaba abierto, y lo vi. No quiero ir allí, abuela. Todos mis amigos están en Seattle y acabo de encontrarte. Lo abracé con fuerza. Pase lo que pase, no volveremos a perder el contacto. Te lo prometo. Esa noche, preparé una cena especial. Había pasado el día cocinando los platos favoritos de la infancia de Richard, carne asada con zanahorias y papas, panecillos calientes y tarta de manzana de postre. Mientras nos sentábamos, Richard y Vanessa intercambiaron miradas cómplices. Creían que esta comida nostálgica significaba mi rendición. Después de la cena, invité a todos al salón. Tengo algo importante que compartir, anuncié, observando cómo Richard y Vanessa se inclinaban hacia adelante, ansiosos. Hace 15 años, Richard, te alejaste de mi vida por dinero, 5,000 pesos que no quise prestarte. Hoy, parece que el dinero es lo único que te trae de vuelta. La sonrisa de Richard vaciló. Mamá, eso no es justo. Levanté la mano, silenciándolo. Contraté a un investigador privado. El color desapareció del rostro de Richard mientras colocaba una carpeta sobre la mesa de centro. Documentó todo. Las mentiras sobre mi demencia. Tus problemas financieros. Los planes para Vancouver que le ocultas a Nathan. Y la investigación de Brick Pass. Sé por qué de repente recordaste que tenías una madre después de 15 años. Vanessa se levantó bruscamente. Esto es indignante. Nos espiabas. Me protegí, corregí con calma. ¿Y a Nathan? La sorpresa de Richard dio paso a la ira. ¿Así que toda esta reconciliación fue solo una trampa? No eres mejor de lo que dices que somos nosotros. La diferencia, dije en voz baja, es que yo realmente quería conocer a mi nieto. Tú solo querías mi dinero. La voz de Nathan rompió la tensión. ¿Es cierto, papá? ¿Lo de la enfermedad de la abuela? ¿Lo de Vancouver? El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaba. A la mañana siguiente, después de una noche de dolorosas verdades, nos reunimos de nuevo en mi sala de estar. Richard lucía demacrado, Vanessa tensa, y Nathan, me dolía el corazón por él, tenía la expresión desconcertada de un niño cuyo mundo se había sacudido por completo. Tengo una propuesta, dije, colocando un sobremanila sobre la mesa de centro. Richard lo miró con recelo. ¿Más informes del investigador? No una posible solución. Expuse claramente mis condiciones. Pagaría su hipoteca. Establecería un fideicomiso educativo para Nathan, con condiciones. Debían quedarse en Seattle. Nathan pasaría un fin de semana al mes conmigo. Richard enfrentaría honestamente la situación con Brick Pass, en lugar de huir. Y lo más importante, todos nosotros, incluyéndome a mí, asistiríamos a terapia familiar. Nos está sobornando, dijo Vanessa sin rodeos. Estoy ofreciendo un camino hacia adelante, corregí. No solo arrojando dinero al problema y esperando que desaparezca, que era su plan, ¿no es así? El rostro de Richard se enrojeció de ira. No tienes derecho a dictar nuestras vidas. No, no lo tengo, acepté. Eres libre de rechazar. Continúen con sus planes para Vancouver, si pueden financiarlos. Intenten escapar de la investigación de Brick Pass. Pero Nathan seguirá en mi vida de cualquier manera. No puedes. Si puedo, lo interrumpí. Puedo solicitar derechos de visita como abuela, especialmente dada la evidencia documentada del patrón de engaños que han mantenido. Eleanor ya ha preparado los documentos. Esto era un riesgo calculado. Los derechos de los abuelos eran difíciles de hacer valer, pero Richard no lo sabía. Nos estás chantajeando, dijo, con la voz temblorosa. Les estoy ofreciendo la oportunidad de reconstruir algo real, respondí. No basado en mentiras o dinero, sino en la honestidad.
No será fácil. La confianza se ha roto, en todos los frentes. Pero Nathan merece algo mejor que lo que cualquiera de nosotros le ha dado hasta ahora. Vanessa, siempre práctica, estudió los detalles financieros en el sobre. Necesitamos tiempo para discutir esto. Nathan, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló. ¿Por qué mentiste sobre la abuela todos estos años?, le preguntó a su padre. ¿Por qué le dijiste a todo el mundo que estaba enferma? Richard no pudo mirar a los ojos de su hijo. Era complicado, Nathan. No, no lo era, insistió Nathan, con una nueva firmeza en su voz. Mentiste porque era más fácil que decir la verdad, que no querías que yo la conociera. En ese momento, vi que algo cambiaba en mi nieto. Un reconocimiento de la falibilidad de los adultos. Que llega demasiado pronto para algunos niños. Miró a su padre, no con rabia, sino con decepción. Quizá la cosa más dolorosa que un padre puede ver en los ojos de su hijo. Creo que la idea de la abuela es buena, dijo Nathan en voz baja. Quiero intentar la terapia. Quiero quedarme en Seattle con mis amigos. Y la quiero en mi vida. Richard miró a su hijo como si lo viera por primera vez. No como una extensión de sí mismo, o una pieza en el juego de ajedrez de su vida, sino como una persona separada, con pensamientos y sentimientos propios. Nathan comenzó, pero pareció incapaz de continuar. Vanessa tomó los papeles, su naturaleza práctica se impuso. Revisaremos estos términos, dijo con tono tenso. Mientras se preparaban para irse esa tarde, Nathan me abrazó con fuerza. Te veré en 2 semanas, susurró. No importa lo que ellos decidan. No fue una pregunta, sino una afirmación. La primera declaración de independencia de un niño que comenzaba a convertirse en su propia persona. Y en ese momento, a pesar de todo, sentí un destello de esperanza. 18 meses después. Ajusto los adornos de cumpleaños en el patio trasero de Richard en Seattle. Hoy celebramos 3 cosas. Mi cumpleaños número 67. El cumpleaños número 42 de Richard. Y la graduación de Nathan de la escuela secundaria. La reunión es pequeña, solo la familia, Eleanor, que vino conmigo, y algunos amigos de Nathan. El camino hasta este día no fue fácil. Richard aceptó mis condiciones más por necesidad que por elección. Cooperó con la investigación de Brick Pass, aceptando una degradación significativa en lugar de un despido. Vanessa consideró brevemente el divorcio, pero eventualmente reconoció su propio papel en sus problemas, su deseo de estatus y su disposición a pasar por alto decisiones cuestionables para mantener su estilo de vida. Nuestras sesiones de terapia revelaron verdades dolorosas. El resentimiento de Richard por mis largas jornadas laborales cuando era niño. Mi miedo al abandono tras la partida de su padre. Las inseguridades de Vanessa derivadas de su propia familia disfuncional. Descubrimos capas de dolor que habían estado acumulándose durante décadas. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles. Richard se cerraba emocionalmente durante las sesiones. Vanessa alternaba entre la cooperación y la agresión pasiva. Yo confronté mi propia culpa, por haber controlado demasiado a Richard en su juventud. Nathan, atrapado en medio, poco a poco encontró su voz, obligándonos a los adultos a ver cómo nuestras acciones lo afectaban. Las visitas mensuales de Nathan a Portland se convirtieron en tiempo sagrado. Al principio venía acompañado por Richard o Vanessa, luego, solo, una vez que cumplió 14 años. Estas visitas ofrecían un respiro del ambiente tenso que aún persistía en casa y creaban espacio para conversaciones honestas, lejos de la presión de la vida diaria. Poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Richard, enfrentado a las consecuencias de sus decisiones. Y al ver cómo Nathan florecía teniéndome en su vida, empezó a bajar la guardia. Durante una sesión particularmente difícil, finalmente admitió la verdad detrás de su elaborada mentira sobre mi enfermedad.
Era más fácil decir que estabas enferma que admitir que te había apartado por orgullo. Y luego quedé atrapado en la mentira durante años. Ahora, mientras observo a Nathan mostrarle a Richard su proyecto de feria de ciencias en el patio, algo impensable hace un año, siento que Vanessa se acerca con 2 vasos de limonada. Aún le cuesta decirlo, dice, señalando a Richard con la cabeza. Pero las cosas están cambiando. Ayer habló de ti. Buenos recuerdos que había olvidado. Las familias son complicadas, respondo. Ninguno de nosotros lo hace bien todo el tiempo. Más tarde, después de que todos se han ido, Nathan me da su regalo, un álbum de fotos que ha creado a lo largo del año. Mezclando fotos antiguas de Richard y yo. Con nuevas de todos nosotros juntos. En la última página hay una foto reciente de los 4, con un simple pie de foto. Familia, imperfecta, pero nuestra. Entonces me di cuenta. Que mi verdadera victoria no fue la lotería, que sigue siendo un secreto que nunca revelé por completo, aunque Richard y Vanessa ocasionalmente especulan sobre la verdadera fuente de mis fondos. Mi victoria fue redescubrir que la familia no se construye con perfección, sino con persistencia. No con dinero, sino con tiempo. No con venganza, sino con el valor de enfrentar verdades difíciles y volver a empezar. Incluso cuando parece imposible. Esa noche, en mi habitación de hotel, finalmente abrí la caja. La que contenía los pedazos rotos de mi carta y los regalos que nunca entregué. Seleccioné algunos artículos para conservar como recuerdos del camino recorrido. No como símbolos de amargura, sino como marcadores de un camino difícil que finalmente llevó a algo mejor. El pasado no puede borrarse. Pero el futuro aún se está escribiendo, un día a la vez. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte, y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.